Una ecuación para el logaritmo transformado que se muestra a continuación pasa por 0,1,0 y menos 2,3. Construiremos la ecuación usando la función logarítmica común en la forma y es igual a veces logaritmo común del producto de b en la cantidad x más c más d. Es importante ser estás familiarizado con la gráfica del logaritmo común básico función que se muestra a continuación. Es importante estar familiarizado con la forma general, y reconocer la vertical. La cesta de ascenso es x igual a 0. Antes de empezar, repasemos cómo afectan los valores de a, b, c y d a la gráfica del función logarítmica común básica. Primero veamos qué pasa a la gráfica cuando cambiamos a de positivo a negativo. Observe cuando a es negativo. Tenemos una reflexión vertical o una reflexión a lo largo del eje X. Observe también que a produce un estiramiento vertical o una compresión vertical. Volvamos a establecer un valor en 1, y veamos cómo dB afecta a la gráfica. Vamos a centrarnos en lo que le sucede a la gráfica cuando b es 1 positivo o 1 negativo. Una vez que determinemos si b es positivo o 1 negativo, entonces cambia la forma de la gráfica para que se ajuste a nuestra gráfica dada usando el valor de a. Así que observa cuando b es menos 1. Tenemos una reflexión horizontal o reflexión a través del eje, y volvamos a poner b en 1, y pasemos a c. Observe cuando c es positivo, la gráfica se desplaza a la izquierda. Y también lo es la bolsa de ascenso vertical. Y cuando c es negativo, la gráfica se desplaza hacia la derecha y otra vez, al igual que la cesta ascendente vertical. Y ahora pasemos a d. Cuando d es positivo, la gráfica está desplazada hacia arriba. Cuando d es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo. Volviendo a nuestro gráfico, observemos que tenemos una vertical. Una asintotal de x es igual a 2, lo que indica que la gráfica se ha desplazado a la derecha a unidades. El sindicato que es c va a ser menos 2. Comparar el gráfico con en la gráfica logarítmica común básica de abajo tenemos una horizontal reflexión que indica que d va a ser negativo. Esto nos da igual a veces logaritmo común del producto de menos 1, y x menos 2 más d. Vamos a simplificar y aquí dentro del paréntesis. Si distribuimos, tenemos menos x más 2 o 2 menos x. Usemos la ecuación en forma de y igual a multiplicado por el logaritmo común de la cantidad 2 menos x más d. Desde aquí usaremos la coma 0,10 y realizaremos la sustitución. Sustituimos x por 1 y 0 por 4, y esto nos da 0 igual a multiplicado por el logaritmo común 1 más d. Pero recuerda, un común log 1 es igual a 0 porque 10 es elevado a 0 es igual a 1. Recuerde que un logaritmo es un exponente, y el registro común se basa en 10. Basado en registros, 10 de 1 es igual a 0, porque 10 a la potencia de 0 es igual a 1. Esto indica que 0 es igual a d o d es igual a 0 y, por lo tanto, la ecuación debe tener la forma de igual a multiplicado por común, registro de la cantidad 2 menos x. A partir de aquí usaremos la segunda puntúa menos 2 3 y realiza la sustitución. De nuevo, sustituiremos el negativo 2 para x y 3 para y. Esto nos da 3 es igual a un logaritmo común multiplicado por 2 menos negativo 2, lo que se simplifica a un registro común de 4. Y ahora, a resolver a, dividimos ambos lados por registro común 4, dando es igual a 3 dividido por un logaritmo común de 4. Una ecuación para el ritmo logarítmico de la transformada es y igual a 3 dividido por el logaritmo común 4 veces el logaritmo común de la cantidad 2 menos x. Así que esto está bien para la respuesta, pero podemos simplificarlo de la siguiente manera usando la fórmula de cambio de base en la dirección opuesta. Normalmente lo hacen usando registros comunes. B de A basado en registros es igual al registro común A dividido por el registro común B. Observe el registro común B en el denominador nos da la base logarítmica B de la izquierda. En nuestro caso, nuestro denominador es el logaritmo común de 4, lo que significa que puedes escribir esta ecuación con base logarítmica 4, y es igual a 3 dividido por registro común 4 veces el registro común de la cantidad 2 menos x equivale a, y es igual a 3 veces la base logarítmica 4 de la cantidad 2 menos x. Espero que te haya resultado útil.